Mesa 4, este 30 de julio, con el profesor Sergio Pérez Sánchez. Me permite leer una breve semblanza. Es profesor normalista, licenciado en Pedagogía con especialidad en Ciencias Naturales, maestro en Ciencias de la Educación, diplomado en Análisis de la Cultura por la ENA y doctor en Pedagogía por la UNAM. Es docente investigador educativo en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. 1990-2023 se desempeñó como responsable de docencia, difusión, extensión y tutor en los programas de maestría y doctorado en Ciencias de la Educación. En investigación concluyó con el informe de la investigación educativa realizada de enero de 2021 a enero de 2023, titulada Percepciones de los jóvenes de educación media superior sobre los factores de riesgo en la salud en la era COVID-19. Es autor de diversos capítulos, artículos y capítulos de libros sobre temas de educación, sociedad y cultura. Ha sido ponente en congresos sobre educación en varios estados del país y de América Latina. Es autor también del libro próximo a editar, Historia del ferrocarril en Islahuaca, Amani, Nijini y Prensa Hernández, un transporte particular de carga a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Actualmente se desempeña como investigador independiente. Y él nos presenta hoy la ponencia titulada Impacto del ferrocarril particular en la región de la Municipalidad de Jiquilpan, Estado de México, de 1895 a 1913. Le recordamos al ponente que tiene 15 minutos. Antes de que estemos próximos a terminar, pues les iré recordando. Y pues la ronda de preguntas es al final de las participaciones. Gracias. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Un agradecimiento a los organizadores de este evento porque nos da la oportunidad de compartir algunos trabajos que cada uno de nosotros estamos realizando. Mi origen profesional es como pedagogo. Recientemente me jubilé y me dediqué a hacer un trabajo de corte histórico, porque en el lugar donde yo laboraba como investigador educativo, una de las líneas de investigación era historia de la educación, y bueno, al acercarnos a la historia y conocer algunas de las perspectivas de análisis, pues fue surgiendo esta inquietud por el ferrocarril, por un ferrocarril en el municipio de Jiquilpan, Estado de México. Seguramente varios de ustedes ubican al Estado de México. Bueno, en el Estado de México, al norte, se encuentra un municipio nombrado Jiquipilco, y es ahí donde a finales del siglo XIX y principios del XX estuvo circulando un ferrocarril orientado a la carga, sobre todo para la explotación de la madera. Y bueno, creo que hoy nuevamente el ferrocarril, sobre todo, bueno, aquí seguramente varios son historiadores y ellos tendrán mejor conocimiento de la importancia que tuvo el ferrocarril en un momento determinado de la historia. El hecho de la recuperación hoy del Estado para el ferrocarril en uso de pasajeros, pues se vuelve a convocar a nuevos análisis, ¿no?, sobre este asunto. Pero bueno, yo quise recuperar este ferrocarril donde no quedan indicios, ¿no?, y entonces uno se queda con la idea de qué sucedió ahí. Y bueno, esto me lleva a hacer el planteamiento de escribirlo, de plasmarlo en un libro, que ya tengo el borrador, solo espera la edición, y creo que la edición de los libros en este país no es tan afortunada, sobre todo por los patrocinadores, ¿no? Cuando se les habla de un trabajo de corte histórico, pues no le ven como una rentabilidad en otra naturaleza. No obstante, bueno, quienes creemos en la importancia de la historia, de los fenómenos históricos para la comprensión y el análisis de la realidad, pues yo creo que le apostamos mucho. Esta ponencia se deriva de este libro que ya está próximo a editarse y que constituye precisamente en esta historia. Y aquí en esta parte que ahora quiero compartirles, refiere precisamente a este impacto que tiene el ferrocarril en la región
del municipio de Jiquipilco, Estado de México. Y bueno, ¿cuál es el impacto que tiene este ferrocarril en un momento determinado? Sobre todo porque es un ferrocarril particular que tiene una naturaleza muy especial, sobre todo porque es en una zona rural donde está orientado a la explotación de los bosques. Bueno, en el caso de las percepciones, el jefe político, los presidentes municipales y el gobierno del estado tienen la inclinación muy clara a que es el medio de progreso, el medio de modernización de la región. Esa es la percepción que tienen los personajes, digamos, del ámbito de la vida política. Pero están otros personajes u otros actores sociales que su percepción dista o empata o es discordante a estos personajes. Y en este caso, algo característico para este ferrocarril es dos sociedades agrícolas existentes en la región. Curiosamente, una municipalidad rural donde no hay una tradición en el siglo XIX en términos de la conformación de las sociedades agrícolas. No obstante, son la base, son, digamos, el punto de origen de lo que posteriormente se constituye en la construcción del ferrocarril. Y estas sociedades agrícolas son auspiciadas por un personaje externo que está vinculado a la vida política, a la vida económica, y que además está vinculado a varios concesionarios. Entonces, en primer lugar, conforman las sociedades agrícolas. Estas sociedades agrícolas adquieren una hacienda y esa hacienda tiene una extensión de algunas cientos de hectáreas de bosque, que suena mucho, muy atractivo, sobre todo porque los recursos madereros para ese tiempo pues, son muy importantes. Está el auge del ferrocarril, se requieren postes para telégrafos, se requiere madera para los durmientes, se requiere madera para todas las obras de arte, que son puentes, estaciones del ferrocarril, etc. Entonces, es un boom que representa, y aquí es algo característico entonces de estas sociedades agrícolas, pero también en esa parte de estas percepciones pues está la propia comunidad, los propios habitantes. Y ahí presento un dato previo a la llegada del ferrocarril, porque es importante tener presente la composición social que tiene la región. Y ahí una tercera parte la conforma lo que sería ahora la población mestiza, y las dos terceras partes las constituyen las etnias otomí y mazahua. Mayoritariamente son otomíes y mazahuas. Entonces, ahí creo que es importante esta percepción de estos actores sociales, porque luego va a tener que ver con ese impacto que tiene el ferrocarril. En esta región donde se establece el ferrocarril, se constituye, hay 6 haciendas, hay 6 pueblos, hay 2 rancherías y un barrio. Es todo lo que constituye esta población. Y continuando con esta exposición, ¿qué implicó? Obviamente, a quien se le otorga la concesión de este ferrocarril es a un constructor ferrocarrilero, John Moylan, de origen norteamericano, quien ve esas posibilidades. ¿Qué implicó para él hacer un arrendamiento, tener la concesión particular de un ferrocarril? Bueno, pues en primer lugar implicaba el arrendamiento de terrenos. Obviamente la mayor parte de arrendamiento fue en terrenos de las haciendas, porque pocos eran los terrenos de los pequeños propietarios, en este caso, o de los lugares públicos donde iba a transitar el ferrocarril. Entonces, automáticamente, cuando el concesionario hace arrendamiento y hace pago de ese arrendamiento, automáticamente lo constituye como una cuestión
particular, pero además una concesión otorgada por el gobierno federal. Entonces el gobierno estatal y mucho menos los municipales o el jefe político iban a tener esta cuestión. O sea, es algo como de una propiedad privada, que es lo que empieza a generar una serie de conflictos, porque en este impacto también están los conflictos que se dan en términos de esa concesión. Y bueno, ¿qué es lo que está ahí de fondo? Ahí tenemos el plano, que es un plano de la Mapoteca Orozco y Guerra, y en él se aprecia cómo en el punto de partida está Ixtlahuaca, y en la primera ruta son 20 kilómetros. De esos 20 kilómetros, una tercera parte transita por terrenos de las haciendas, el resto es en pequeñas. Y bueno, ustedes pueden apreciar ahí la parte de verde, son miles de hectáreas a las cuales el ferrocarril va orientado hacia 3 haciendas: la hacienda de Maní, Sila y Mijín, que son del municipio de Jiquipilco, Estado de México. Entonces era muy rentable. La vía se construye de manera muy económica, no se coloca el balasto, que es una especie de grava abajo de los durmientes, sino directamente el terreno vegetal. Únicamente se levanta el terraplén y ahí se va colocando. Esto origina pues algunas dificultades, ¿no? Pero era hacerlo económico en términos del tendido de la vía y hacer mucho más rentable la extracción de la madera, ¿no? Que son miles de toneladas de volumen que se obtienen a través de este ferrocarril. Y bueno, aquí lo que también yo señalo es que este proyecto no fue un hecho fortuito ni accidental. Tenía una intencionalidad, pues el empresario tenía su maderería en la Ciudad de México y esto le iba a redituar todavía mucho más recursos. Entonces, pero también hay una cuestión muy interesante aquí, porque la llegada del ferrocarril pues muestra la cuestión de marginalidad social que se vive en la región, la marginalidad económica, pero pues todo consentido por el propio régimen porfirista, pero también desde antes, lo mismo el régimen de Juárez, el de Lerdo. Lo que se puede ver en la región es que no cambia el estado de cosas en ese lugar. Y por otro lado, bueno, la resistencia cultural de las etnias Otomí y Mazahua. Continuamos con la otra, de favor. Y bueno, aquí nos va llevando a qué impacto genera este ferrocarril en esta zona. Se piensa que va a haber una contratación de mano de obra que va a mejorar las condiciones de vida de los jornaleros, de los campesinos. No obstante, en el tiempo que se llevan en la construcción, que son más o menos 3 años en construir más o menos 36 kilómetros, pues las condiciones de los trabajadores del lugar no cambian. La otra es que 1895 a 1905, ya en ese tiempo, digamos en 10 años, se hace una devastación muy trascendente, muy impactante en términos de la gran cantidad de volumen que se extrae de madera en esa región. Y sí le preocupa a los empresarios, al mismo gobierno, pero no les preocupa el deterioro ecológico, por ejemplo, el impacto ecológico que tiene para todos esos montes, que son una recarga natural de agua. También lo que se puede apreciar es que durante ese tiempo, también como la población en términos de su imaginario se va apropiando, y la población, digamos, originaria del lugar se apropia del ferrocarril como un elemento de identidad para ellos, ¿no? Que es algo, son parte de estos elementos culturales en términos de las etnias, de manera muy trascendente.
Bueno, ahí están los negocios que tenía este empresario ferrocarrilero en la Ciudad de México para la venta de las maderas, y creo que ahí se aprecia. Y cierro con con dos reflexiones finales por cuestión de tiempo. Y yo la primera que vi con la llegada en 1895 a la región de este municipio, que es de Jiquipilco, del ferrocarril de Ixtlahuacamaní, para la explotación de recursos forestales, fue un fenómeno social imbricado al proyecto modernizador de la nación, y entonces se pensaba que esto en consecuencia se desbordaba en beneficios, ¿no? Pero era ese imaginario del discurso, digamos, oficial. Y bueno, la otra es todas las facilidades que dieron tanto autoridades regionales como estatales para la explotación de los bosques, pues yo creo que solo deja en términos que el beneficio mayor fue hacia los inversionistas, que llegado el momento levantaron sus vías y se retiraron, ¿no? Yo recupero esta historia porque como se levantaron las vías para llevárselas a otros montes para explotarlos, no quedó ningún indicio. Entonces me parece que la contribución histórica es importante. Gracias. Nuevamente un comentario para el primer ponente que apertura esta mesa 4. Y bueno, le pediría a la maestra Betania Rodríguez de la Universidad de Guadalajara que nos haga el favor de acompañarnos acá en la mesa. Me permito presentar a nuestra segunda ponente. Es doctora en Historia por la Universidad de Michoacán San Nicolás de Hidalgo, egresada de la maestría en Historia de México y licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Tiene una estancia postdoctoral en la maestría en Historia de México en la Universidad de Guadalajara de 2022 a 2025. Las líneas de investigación que desarrolla son Historia sociocultural del delito, Historia del derecho y de las instituciones. Las temáticas que se trabajan son la administración de justicia durante el periodo colonial tardío y los primeros años de México independiente, en particular los delitos de importación de armas prohibidas, heridas y homicidio y la relación de estos con la ebriedad. Es miembro del Seminario Permanente de Investigación Las Otras Historias, Marginalidad, Transgresión, Justicia y Control Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus publicaciones, me voy a permitir leer algunas. La carne es débil, la ley reprime sus impulsos, sodomitas descubiertos en la cárcel de Guadalajara en Lejagos, boletín del Archivo General de la Nación 2017. Tiene varios capítulos del libro, uno de ellos es La distancia entre la ley y la práctica, aportación de armas prohibidas en la Intendencia de Guadalajara, en Por el mundo del delito y sus pormenores, historia, marginalidad y delito en América Latina. La aplicación de la justicia del rey, el dictado y ratificación de la pena de muerte en la jurisdicción de la Real Audiencia de Guadalajara. En historias del pasado y reconstrucciones del presente de problemas teóricos e empíricos. Y el día de hoy pues nos honra con su ponencia titulada Castigos impuestos a ebrios y homicidas detenidos en la jurisdicción de la Real Audiencia de Guadalajara, 1790-1821. Les recordamos, tiene 15 minutos y bueno, ahí hagan sus anotaciones para hacer preguntas al final. Gracias. Muchas gracias por la presentación, también por la invitación a formar parte de este congreso y de presentar esta ponencia. Yo me voy a limitar sobre todo a todos aquellos procesos que sí recibieron un castigo de parte de la Audiencia de Guadalajara. Ahora vamos a ver por qué, porque va a haber otros en que no necesariamente va a tener que ser una sentencia de castigo, sino que es la
privación de la libertad, la absolución del cargo, el indulto era otra de las maneras de liberar o librar la pena a la cual se enfrentaban las personas que, sobre todo el homicidio, no tanto la ebriedad, porque la ebriedad ahorita vamos a ver qué particularidades más que nada tiene. Más que nada yo me ocupo en la jurisdicción de la Audiencia de Guadalajara, en la cual pues para este momento, que ya es el periodo colonial tardío, está ahí distribuida entre las intendencias, la de Guadalajara, la de Zacatecas, la intendencia de San Luis Potosí, como también la de Arizpe, y las provincias de California, Nuevo Santander, Nuevo León, y todo este territorio en el que la Audiencia de Guadalajara tenía, ahora sí que administrar justicia, era una de las atribuciones de las audiencias. Aquí lo que van a ser oidores, fiscales del crimen, van a ser los encargados de ahora sí que seguir todos estos procesos sumarios, y más aún cuando tanto uno como el otro, el homicidio, que era un delito como tal, y la embriaguez, pues se perseguían de oficio, sobre todo en el caso de la embriaguez, lo que se buscaba era contener que hubiera ebrios en las calles para que, pues ahora sí no se cometieran los que sí eran delitos, como lo era portar armas, lo era sobre todo entrar en alguna riña utilizando ese tipo de armas que por lo general eran las del trabajo, eran las que se ocupaban en el campo, otros en los talleres, todo siempre, ya que se retiraban, algunos olvidaban despojarse del arma que debía quedar en el taller, era lo que estaba establecido en la legislación, y al momento ya de consumir bebidas embriagantes, alguna inspección, alguna, ahora sí que invitación a, ahora sí que retirarse a sus casas, ocasionaba que las utilizaran para de una u otra manera querer agredir a la autoridad. También es la justicia ordinaria a la que yo me enfoco, porque siguiente, podemos encontrar procesos de justicia ordinaria de la región en lo que es el Archivo General de la Nación, más sin embargo salen de ahora sí que de la radio de la Audiencia de Guadalajara, en el momento en el que, como es este proceso que está aquí en la pantalla, el que se le acusa de ebrio, escandaloso, consuetudinario, de cometer algunos otros tipos de excesos, forma parte o es sirviente de un funcionario de la acordada. Entonces aquí, en lugar de juzgarlo en Guadalajara, el proceso va hacia la Audiencia de México. Y hay otros similares, en este caso en el municipio, en la localidad de Aguanuilco, mas sin embargo podemos encontrar otros que se cometen en Guadalajara, detenciones por homicidio en Guadalajara, pero por el hecho de que sean militares, funcionarios, en este caso de la acordada, el proceso sale, no se dictamina en Guadalajara. Entonces yo me voy a enfocar más que nada a todos aquellos que se encuentran contenidos en el archivo de la Real Audiencia de Guadalajara o la Audiencia de la Nueva Galicia. Como les comentaba, es justicia ordinaria, se perseguía de oficio. La estructura de estos procesos, como podemos ver en esta imagen, lo primero pues es la presentación de por qué se está deteniendo a esta persona, en este caso es por un homicidio, en la siguiente. Y esto también nos permite, ya después de que hacemos una revisión de los procesos tanto de ebrios como de homicidas, ¿qué nos da? ¿Qué información nos dan estos procesos? Este es solamente un pequeño corte, nos permite saber quiénes son, de dónde eran, de qué localidades venían o si permanecían en la ciudad, la edad, la calidad étnica. Y esta información nos va a servir más adelante para presentar las generalidades que los llevó a tanto hombres como mujeres a convertirse, por un lado, en homicidas y otro, pues, ser detenidos por la embriaguez. En este otro proceso también ya es lo mismo, es contra un homicidio. En la siguiente podemos ver todas estas bases de datos que nos permiten ahora sí, quiénes son, porque de ahí que el trabajo tiene un sustento tanto en la historia social, para saber, bueno, qué momentos de la vida cotidiana de estas personas se vieron interrumpidos por la necesidad de defenderse, la necesidad de defender a alguien, algún bien, o en el caso de los que son detenidos por homicidio, qué actividad estaban realizando cuando, pues de una u otra manera, una imprudencia por su estado, pues rompe con esta actividad. Por eso había comentado el homicidio como tal, lo menciona Pedro Trinidad, y también Francisco Tomás y Valiente y Taylor, es como tal, es un delito, en el derecho castellano, en la siguiente, la séptima de las partes hace una definición y una clasificación de cuándo sí se debe recibir un castigo, cuándo no. Más sin embargo, ya para el caso de la embriaguez, que no es eso, no es un delito, sino más bien es
es una acción que quieren controlar porque sí se llevaba, y lo vemos en el caso de lo que es la jurisdicción de la audiencia, que sí está en interrelación embriaguez delito, y la podemos también ver para otras jurisdicciones como lo han hecho aquí en el caso de la Intendencia de Valladolid o en las zonas del centro y sur del país, en el caso de Taylor, y en base al derecho a máscara del indiano, en donde una serie de cédulas, bandos, autos dan razón que se debe hacer con los ebrios. En este caso están las recopilaciones sumarias, también la recopilación de indias, pero también este otro tipo de documentación en las cuales comienzan en la Ciudad de México en cómo se debe castigar al ebrio, hacer esta diferenciación cuando el ebrio es un hombre y cuando es una mujer, y cuando ya de una u otra manera pues no queda otra más que por esta reincidencia, lo que le califican de incorregible, pues tiene que formarse un proceso sumario que ya no necesariamente es nada más por ebrio de un día o que se da a conocer a través de un proceso de esto, sino que ya se le tiene que reprimir, ya no como menciona el bando, un día o 12 en la cárcel en lo que se le baja el estado de ebriedad, pagar una multa y ahora sí que irse, no. Ya cuando se llega a una reincidencia, menciona el bando por tercera vez, ya la sentencia es más bien ir a la obra pública, ya no tanto tenerlo en la cárcel a que se le pase o cobrarle la multa. Esto también nos va a llevar a que ya una vez que se hace este análisis de, bueno, quiénes son, cuáles son las causas que llevan a estas personas a verse inmiscuidos, ya sea en un homicidio, o bien el verse su ebriedad expuesta en un proceso sumario, porque si bien la ebriedad podía ser en las casas, en una fiesta, todo esto al interior, más sin embargo cuando ocurría un delito, en el caso como era esta relación que existe entre con la embriaguez y en este caso el homicidio, pues esto tenía que salir a la luz, y entonces es aquí donde, bueno, ¿cuáles fueron los procesos que se localizaron? Para el caso del homicidio localizamos cerca de 271, para el caso de la ebriedad tenemos cerca de 105. También otra cosa importante con respecto a este tipo de trabajos es ver cómo, y lo podemos observar en la gráfica, son los periodos o los años ya del movimiento insurgente en donde suben el número de homicidios que nosotros localizamos, más sin embargo, al revisarlos también damos cuenta, y es otra de las aportaciones que este tipo de trabajos tiene, en que no necesariamente ellos forman parte de las acciones del movimiento de independencia, sino que por el contrario, sí, sobre todo los del 11, del 10 al 12, forman parte sí, de acciones con las cuales se asesinan a españoles, se entregan a españoles para ser asesinados, más sin embargo el resto ya pertenecen a acciones propias de la vida cotidiana de las personas. Un accidente producto de estar espantando los pájaros, entonces pedradas que lanzaban hacia las milpas, hacia la cosecha, llegaron a dar en alguna persona y esto les provocó la muerte. El defender la cosecha de que estuvieran contaminándola, en ocasiones estaba cerca del arroyo, iban a lavar, entonces provocaba en ocasiones pleito de que reclamaban a las señoras de por qué lo estaba haciendo si sabía que el cauce iba directo hacia la cosecha. Defender un bien, o también el manifestar el malestar de que por qué trajiste a alguien extra a la casa, que va a ser lo que va a ocasionar que estos homicidios sucedan. No todos, ni en su mayoría, van a ser como dictaba la ley, con toda premeditación, alevosía y ventaja, no. Tenemos más que nada homicidios que tuvieron que ver más con accidentes, con defensas, o bien producto de, en este caso, cuando era un ebrio el que estaba implicado, querer repeler ahora sí que la amenaza de cuando ellos tomaban cualquier objeto contundente a la mano, o en ocasiones si traían un arma punzocortante, pues era lo que utilizaron. Son los que nosotros vamos a encontrar. ¿Quiénes son? Sobre todo, tanto en homicidios como ebrios, es el hombre el que se identifica, es el que está totalmente mayor, identificado en estos grupos con respecto de las mujeres. Tenemos que ya al momento de hacer las estadísticas, en el caso del homicidio son casi 450, solo son 75 mujeres con respecto de ese resto, y hay 8 procesos en el, como les comenté, se perseguía de oficio, entonces no quedaba otra más que seguir el proceso, aún no encontraron a quién.
Las calidades que están expresadas son sobre todo españoles e indígenas los que más. Hay otros que lo omiten tanto en el homicidio como en la ebriedad, no dicen a qué calidad étnica pertenecen, el Estado, son solteros o son casados los que más están representados. También en el caso de la ebriedad tenemos que siempre van a ser más los hombres que las mujeres, y también españoles como indígenas son los que están presentes aquí. Ya una vez que llegamos a, como les había comentado, tenía que ser la audiencia la que ratificara, revocara o bien dictara otra sentencia. Cuando esto pasó, ya es cuando, bueno, ¿cuántos de estos procesos sí recibieron una sentencia que fue un castigo? Porque como mencioné, podían salir libres pagando una indemnización, pagando las costas que el juicio pues había, ahora sí que pues, lo que había costado el juicio, o bien mediante el indulto, que es lo que Pedro Trinidad Fernández menciona, que de esta manera, al hacer darle libertad al que era detenido mediante un indulto, pues era una manera como de detener la justicia. Los mismos historiadores del derecho nos dicen que bueno, va a ser la máxima en el caso del homicidio era la pena de muerte, pero más sin embargo no siempre fue así. En el caso de la jurisdicción de la Audiencia de Guadalajara, la que mayor, sobre todo para el caso de la ebriedad, en este caso, lo mayor eran las obras públicas, el trabajo en la cárcel, el destierro más que nada porque acorde a lo que está en la partida, en la séptima, de este destierro de 5 años era el vínculo entre quien había cometido el homicidio era un ebrio, y en el caso del homicidio vamos a encontrar que son, el presidio es el máximo, de 3 a 10 años es lo que los sujetos de la Audiencia de Guadalajara fueron sentenciados a un presidio. ¿Cuál es? El de Mezcala, La Habana o hasta Veracruz. El destierro no necesariamente implicaba un presidio, más que nada era fuera de la jurisdicción donde se había cometido el homicidio. Otro de los hallazgos dentro de estas jurisdicciones que por la temporalidad se supondría que no debían haber aplicado ya azotes. Aquí hubo una mezcla tanto en la ebriedad como en el homicidio, que se azotaba a las personas, por lo menos los que nosotros encontramos fueron 200, otros que presenciaran el azote y ya después se enviara al presidio. ¿Qué pasó cuando esto se mezcló? En los casos de uno de los homicidas, José Casillas y de Girón, ambos van a apelar a esta, ahora sí que humanización que vemos en Manuel de Lardizábal, el mismo Beccaria, que de qué servía azotar para mutilar, quizás después, si esa herida producto de los azotes infectaba, iba a morir el reo. Ellos, cuando apelaron la sentencia de pena de muerte, pues dijeron, ni en la jurisdicción de la audiencia, ni en la sola ciudad, van a disminuir los homicidios por nuestra muerte, más sin embargo, el ya ser reincidentes hizo que tanto uno como el otro ratificaron que debía, la audiencia ratificó que debía ser ejecutado, está en el expediente que se ejecutó la pena de muerte en ambas personas, y en el caso de las mujeres sobre todo también vemos que es esta justicia diferenciada. Las mujeres eran enviadas más que nada a cumplir funciones del hogar, cocina, limpieza, en las casas de recogidas, y ahí era donde ellas cumplían, sobre todo en el caso de quienes fueron detenidas por homicidio. La aportación de estos trabajos está en hacer una lectura diferente, sobre todo este periodo colonial tardío, porque si bien la guerra, la emoción de que es el proceso independiente en ocasiones hace que se deje de lado, bueno, ¿qué pasó en relación con la justicia? ¿Qué tan sí y no fue ahora sí que efectiva su aplicación? Y pues de una u otra manera sería. Bueno, pues le agradecemos a la doctora por tan interesante ponencia. Insisto en que hagan anotaciones para que al final en la ronda de preguntas podamos ser muy concretos y pues tengamos más tiempo para la discusión. Le pediría al tercer ponente, Luis Antonio Guillén Carrillo, que nos haga favor de acompañarnos acá, y me voy a mover porque
Bueno, lo que cargan las diapositivas me permite presentar al ponente. Luis Antonio Garrillo Guillén es estudiante de la Facultad de Historia de la Universidad Mexicana de San Nicolás de Hidalgo y el día de hoy nos presenta su ponencia titulada La última inocencia, análisis sociohistórico del suicidio en México. Nuevamente contamos con 15 minutos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación a este congreso. Y un poquito de contexto, La última inocencia es un poema de Alejandra Pizarnik que habla exactamente sobre el suicidio, entonces de ahí viene el título. Y un poquito sobre esto es preguntarnos, pues, ¿por qué hablar del suicidio, no? Y es algo que yo me he preguntado mucho acerca de, pues, desde que escogí el tema. Y creo que mucho va acerca de que al final de cuentas sigue siendo un tema un tanto tabú y que realmente tiene unas connotaciones muy interesantes cuando lo empiezas a analizar de forma histórica. Entonces, para entrar un poquito en esto, pues tenemos que recordar que gran parte de lo que fue en México, pues durante mucho tiempo estuvo controlado por lo que eran las ideas a partir de la Iglesia Católica. Entonces, con la Iglesia Católica pasa algo muy interesante, porque ellos comienzan a ver el suicidio en una parte de su historia como algo bueno y algo malo. ¿Por qué? Porque existía un suicidio bueno en el cual se tomaban de que cuando la Iglesia Católica empezaba a surgir en Roma y muchos de sus feligreses eran perseguidos, muchos de ellos preferían morir a tener que volver a cambiar de religión, porque ellos decían, prefiero morir antes que negar a mi Dios. Entonces la Iglesia Católica los empieza a tomar como mártires. Pero pasa algo curioso, empiezan a haber demasiados mártires, empieza a haber demasiada gente que se suicida. Entonces la Iglesia Católica empieza a decir, oigan, pues no está chido que se suicide tanta gente, ¿no? Entonces ellos ahora empiezan a tomar la relación del suicidio con el pecado de, o bueno, el mandamiento más bien, de no matarás. Entonces ellos empiezan a tomarlo como de, oye, pues no puedes matar ni a otra persona, ni te puedes matar a ti. Y esto generalmente se empieza a tomar como el pecado de la desesperación. El término suicidio empieza a aparecer aproximadamente en el siglo XVII, sí, comienzos del siglo XVII, mediados del siglo XVII. Pero generalmente lo vamos a encontrar como el pecado de la desesperación, porque eran personas que se desesperaban. Esto ya después tiene un montón de connotaciones, porque no nada más iba a incluir el suicidio dentro de este pecado, sino que iban otras cosas acerca de lo que implicaba la desesperación, pero lo tomamos como desesperación por un momento. Entonces, bajo estas leyes y bajo esta rúbrica, pues la Iglesia Católica empieza a controlar esto. ¿Y qué pasa? Pues tenemos que movernos un poco ahora, ya acercándonos al siglo XVI, con todo lo que tiene que ver con la colonización y la evangelización del mundo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, para empezar, en un principio el suicidio se toma de formas muy curiosas, porque llegan los españoles y muchas de las veces se encuentran con estos periodos de colonización. John de Vaz nos habla en su libro Las batallas del sumidero acerca de la colonización en Chiapas, acerca de cómo los indígenas también preferían suicidarse antes de cambiar de sus dioses, lo cual se hacía muy curioso en este entonces, porque los españoles empiezan a decir, pues es que son indígenas, valen menos que nosotros, no están bautizados, no están... ¿por qué nos importaría si se suicidan? John de Vaz habla que alrededor de 15,000 personas se suicidaron en el río de Chiapas en base a esto. Pero conforme empieza la colonización y la evangelización y las personas empiezan a unirse a la religión católica, se empiezan a imponer estos rubros acerca de, pues, que el suicidio ya tiene una forma de pecado y un castigo moral y muchas veces físico. Porque lo que se castiga no es a la persona que se suicida, es a la familia de la persona que se suicida durante todo este periodo de tiempo. Entonces empieza un mundo en el cual el suicidio se termina viendo como un tabú, porque empiezan a hablar acerca de las personas que terminan salvándose del suicidio, pues no son castigadas porque dicen, no te puedo castigar porque no terminaste de hacerlo, pero sí te tengo que castigar porque vas a dar un mal hacia la sociedad novohispana de ese momento. Entonces los castigos terminaban siendo acerca de no te puedo hacer nada, pero te me vas a alejar 2 mesecitos de la sociedad. No te quiero ver en la sociedad. Quiero que te me vayas al monte, te me vayas a donde quieras, pero te me alejes de toda la comunidad religiosa, porque necesito que expies tu pecado. Necesito que encuentres el perdón, necesito que te arrepientas. Porque esto es algo que tomaba mucho la iglesia acerca de esto. Ellos decían, cuando Judas se suicida después de que traiciona a Jesús, decían, Judas al suicidarse no expía su pecado, de hecho lo incrementa, porque se considera culpable de lo que hizo, acepta su crimen. Entonces, para ellos, Judas termina fallando en eso porque no se arrepiente, no busca un perdón, no busca un arrepentimiento, que ellos dicen, si Judas se hubiera arrepentido, hubiera encontrado el camino al cielo y no se hubiera suicidado, pero se suicida. Entonces ellos toman esto como ejemplo y te dicen,
ocupas buscar el arrepentimiento, entonces te alejan de la sociedad. Pero es para las personas que no terminan para las personas que tienen tantos suicidas. Para los suicidas pasa algo curioso, el crimen no estaba penado si nadie decía nada. Las personas que se suicidaban, de hecho, pues no hay estadísticas tan claras de cuántos suicidios ocurrían en la Nueva España, porque muchas veces se ocultaba el hecho de que alguien se suicidaba. Para que tú tomaras la estadística de que alguien se suicidaba, era de que una persona ajena a la familia de la persona que se suicidaba tenía que ir con el chisme hacia las autoridades, o era el mismo Estado el que tenía que intervenir para definir qué tipo de suicidio había cometido. Porque generalmente los suicidios que están retratados son suicidios que ocurren dentro de las prisiones, dentro de las cárceles o bajo la esclavitud o en ciertas haciendas donde los indígenas pues estaban a manos de españoles. Entonces es ahí cuando las personas empiezan a investigar. Por ejemplo, todo este documento, ya completo que está detrás, es todo un documento que habla acerca de un juicio que se le hace a una persona que pues, termina suicidándose. Y todo el juicio habla acerca de cómo esta persona era un mestizo que estaba viviendo en la hacienda de un español, que se termina enamorando de un indígena, descubren que estaban enamorados, estos dos chavos pues los separan, el vato le da un mal de amores y decide suicidarse. Entonces, como lo descubren, pues entra todo un juicio inquisitorio entre descubrir si esta persona era merecedora de recibir entierro o no, porque eso era uno de los castigos que estaban sobre las personas que se suicidaban, entre si podían ser enterrados en Camposanto, recibir un entierro justo, o no, o simplemente ser desechados. Entonces, esta idea termina generando una especie de tabú durante muchísimo tiempo, porque es lo que se mantiene generalmente. Porque ya después podemos hablar acerca de cómo ya en el siglo XIX llegan las leyes, el suicidio ya no está penado por la ley, pero sigue existiendo un suicidio penado moralmente. La sociedad te sigue penando, no es como que sea nada más de que, pues ya la persona se suicidó, sino que realmente la sociedad te sigue juzgando. Entonces los suicidios finalmente terminaban siendo ocultados. Por eso las estadísticas no terminan estando tan claras. Pero pasa algo curioso, ya con esta entrada de una supuesta modernidad en México, lo de atrás es el manicomio de la Castañeda, llega de que pues, tiene que pasar de que una idea religiosa del suicidio a empezar a tratarlo como los principios de las enfermedades mentales y los principios de la salud mental que comienza a llegar en México. Pero, pues igual, o sea, termina siendo casos en los cuales no se termina de aceptar a la sociedad. Y esto es algo muy curioso porque se encuentran casos ya bastante concretos porque empieza a haber más documentación. Como por ejemplo, un caso que fue muy sonado en 1909 acerca de la historia de dos jovencitas. Y la historia de estas dos jovencitas hablan de que eran dos supuestas mejores amigas, de que un día salieron de sus casas y decidieron tomar un recorrido en tranvía desde el centro de la Ciudad de México hacia Chapultepec. Cuando llegan a Chapultepec, van con sus mejores ropas, van con sus pertenencias, las empiezan a encontrar en un parcero. Unas personas unos vatos las intentan coquetear, empiezan a hablar con ellas, les pierden la vista, entonces los vatos quieren seguir buscando a las chavas, y cuando las encuentran, resulta que las encuentran a las dos abrazadas, las encuentran tiradas a un lado de una botella de veneno. Entonces también es muy curioso porque te comienza a hablar acerca de todos estos casos pasionales que terminan ocultos, porque pues al final el suicidio se termina viendo mucho como solo la consecuencia del suicidio y no tanto como todas las causas que llevan al suicidio. Entonces aquí podemos observar en esta historia un poco de todas estas connotaciones que se encuentran en una sociedad mexicana que empezaba a buscar un sistema de modernidad. Al final no nos olvidemos, estaba pasando por esas fechas el escándalo del baile de los 41. Entonces muchas veces todo lo que pasaba acerca de todas estas formas en las que se veían las personas de la comunidad, pues se veía viendo de todas formas de una manera muy tabú, de una forma muy homofóbica, en las cuales expresar tu sexualidad pues terminaba siendo muy juzgado y todas las personas terminaban ocultándose. Entonces esto lleva a que estas dos personas pues terminen un caso muy pasional de suicidio, en el cual prefieren morir y morir juntas antes de que seguir separándose. Ya después se hace todo un juicio en el cual pues sí descubren que a partir de cartas estas dos chicas llevaban una relación lésbica. Entonces pues les digo, está muy curioso todo este tema. Y conforme va avanzando pues empiezan a haber más registros de gente que se suicida y más cosas del suicidio. Aquí pues empezamos a ver ya más el hecho de cómo la gente se suicida por desesperación, a que no tiene solvencia económica, a que no tiene solvencia en salud, a que está envuelta en un montón de inseguridades, injusticias, por ejemplo. Este caso es muy curioso acerca de cómo es una persona que termina recibiendo abuso por parte de las autoridades en el estado de Veracruz, en el estado de Veracruz, y decide prenderse fuego después de que es atacado por un comandante, ahí está el comandante Enrique Rescontero, decide prenderse fuego.
Entonces son casos que ya te empiezan a marcar mucho como todas estas situaciones que remarcan la forma en la que México se estaba moviendo, pues caen en eso. Entonces, si seguimos observando la historia del país, pues podemos ver que aproximadamente desde 1980 los suicidios empiezan a crecer y pasa lo curioso, es la primera vez que en México se registra que los suicidios sobrepasan los 1000 casos. Entonces, esto ya empieza a dar algo muy interesante y es que a partir de aquí, naturalmente, si veías las estadísticas aproximadamente, notabas subidas, bajadas, pero a partir de 1980 se volvió curioso porque se encuentran las partituras entre que la sociedad mexicana está muy envuelta en que todas las personas del hogar tienen que trabajar porque no alcanza el dinero y que los casos del suicidio empiezan a aumentar. Empiezan las migraciones del campo a las ciudades. En estos ámbitos de las migraciones, igual muchas personas dentro de las periferias de las grandes ciudades se encuentran muertas y la gente se pregunta por qué. Aquí hay una autora que se llama María Luisa Rodríguez que habla acerca de cómo estas personas, pues al migrar, terminan encontrándose en una desesperación y empiezan a encontrarse en muchos patrones de depresión debido a que al mudarse de ciudad no terminan encontrándose. Se van con la idea de que al mudarse de ciudad van a encontrar una solvencia económica, pero termina siendo falso esta idea. Entonces muchas personas empiezan a suicidarse. Y ya rápido para no quedarnos con el tiempo, pues todo esto se mantiene muchísimo y aquí es donde quieren quedarme en algo muy curioso, es acerca de cómo se ve el suicidio a partir del siglo XXI y con toda la llegada de las redes sociales y el internet. Y es que pasa algo muy curioso, el suicidio empieza a cambiar. En el siglo XX el suicidio estaba muy marcado entre lo que eran las personas a partir de los 30 años. A partir del siglo XXI la ola se cambia a que las personas que más se suicidan son jóvenes entre los 10 y los 25 años. Entonces esto es muy curioso porque estos jóvenes empiezan a unirse, empiezas a encontrar muchos lugares donde los jóvenes terminan unidos. Al final no es mentira que pues, los jóvenes buscan gente que es afines a ellos. Las personas emos o no conocemos, otakus, en fin, se terminan relacionando. Y esto lleva a que suicidas se relacionen con suicidas y da lugar muy curioso a estos espacios que se encuentran muchos casos de suicidio o de gente que va y habla acerca de su suicidio, porque encontrar personas que te hablan del suicidio es muy complicada, porque para empezar, en México las estadísticas marcan que el año pasado se suicidaron alrededor de 9000 personas, pero esto es muy curioso, porque uno de cada 20 casos son los que logran suicidarse, las otras 20 personas solo se quedan en intentos. Entonces son estas 20 personas que te empiezan a hablar acerca de cómo son todas sus experiencias con el suicidio, cómo son todos sus casos, y te hablan acerca de una desesperación que, a pesar de que se siguió marcando, que se queda muy curioso el nombre de desesperación tanto en el pecado como en lo que ellos hablan que sienten durante toda su vida. Y son estos casos los que te marcan una curiosa relevancia acerca de cómo se vive el suicidio hoy en día. Estos casos de jóvenes que te hablan acerca de cómo sienten desesperación, que no encuentran un lugar en su escuela, que sienten que su familia tampoco tiene un lugar, porque les digo, el quiebro es muy común, porque cuando en estos tiempos es muy difícil que haya una familia completa, es muy difícil que haya una familia monoparental, completa, con estabilidad económica. Entonces te cuentan estos casos donde viven situaciones complicadas dentro de su seno familiar, luego de la escuela no se encuentran entendidos, se encuentran a aislarse y empiezan a haber muchísimos casos de depresión que encuentran salida en esto. Aquí volviendo a relacionar un poco con lo que se hablaba a partir del periodo no hispano, se habla mucho en el tema religioso acerca de cómo la carne es débil y cómo la carne prefiere morir antes de que enfrentar el sufrimiento en vida y que por eso las personas se suicidaban. Ya después Durkheim nos toma como que pues, las personas deciden querer tener un poco de control en su vida, que en un sistema en donde no tienen nada de control o que el sistema les está arrebatando control de muchísimas cosas, ellos quieren tener control sobre algo y ellos deciden tomar la elección de acabar con sus vidas. Y pues bueno, esto ya sería todo en mi parte.
Mi ponencia básicamente es la derivación del segundo capítulo de una tesis. Más que trabajar historia regional, yo tengo el enfoque de la historia ambiental. La historia ambiental no es precisamente algo nuevo, surge a partir de los años 70 aproximadamente, y ahorita les hablaré un poquito más. Bueno, antes de empezar, me gustaría que tengan muy presente esta imagen que puse como portada. Esta y ahorita otra que verán más adelante. ¿Por qué? Porque es muy importante que se les quede como grabada esta imagen que está como portada. Ahora bien, dándoles un poquito de introducción, les decía, yo no tengo precisamente un enfoque de historia regional, mi enfoque es más bien la historia ambiental. La historia ambiental surge a partir de los años 70 aproximadamente y surge también como una línea entre corriente de pensamiento buscando nuevos temas de los que se puede ocupar la historia y también por la creciente como, no sé si llamarlo moda, pero sí por una creciente preocupación en los años 70 por todo el crecimiento de la industrialización, no solo en México, sino a nivel global. Más o menos en esas temporadas, bueno, esos años, es cuando se da la Convención de Ginebra, que comienza como que todo este tema de los tratados de la tierra, no sé, diferentes papeles, diferentes artículos que tienen la intención de reivindicar el papel del medio ambiente en la sociedad presente. Bueno, me permito abrir con una cita, y esta es que la materia de estudio propio de la historia es la gente, pero desde no hace mucho tiempo, ya sea en la búsqueda continua de nuevos géneros de historia y de nuevos tipos de fuentes materiales, o bien por el estímulo de preocupaciones ambientales contemporáneas, muchos historiadores comienzan a adoptar una actitud más positiva hacia el lugar de la naturaleza en la escritura de la historia y en la recuperación del pasado. Esto es de David Arnold, en su libro de La naturaleza como problema histórico. Es un libro que, si no me equivoco, es por ahí del 2000 y algo. No les digo fechas porque no me acuerdo. Bueno, la intención de David Arnold básicamente es presentar ¿cómo decirlo?, el espacio ya no solo como un escenario. No sé, voy a presionar un poquito aquí con la ponencia del primer ponente. Él justo nos está hablando de la zona de Jiquipico, de cómo el uso o cómo la introducción del ferrocarril en esta zona va a tener impactos culturales, sociales, económicos, inclusive, no sé, alteraciones directamente en cómo se ve o cómo se transforma el espacio. De eso es un poquito de lo que se trata la historia ambiental, no de nada más analizar el proceso y cómo lo vivió la gente, sino realmente qué repercusiones tuvo en ese momento y para posteriores impactos. Bueno, yo les voy a hablar específicamente de la cuenca del lago de Pátzcuaro. Va a ser un poquito interactivo. ¿Quién de aquí es de Michoacán? ¿Pueden levantar la mano? Pero levanten bien porque estoy medio ciego. Ok, no somos muchos. Para las pocas personas que somos de Michoacán, sabemos qué es el lago o dónde está el lago de Pátzcuaro. Sabemos que tiene una importancia considerable, tanto a nivel social como inclusive político y sobre todo cultural. Para quienes no saben, bueno, les presento un poquito el mapa. El lago de Pátzcuaro en sí tiene una forma como de C. Sin embargo, la zona de estudio no es solamente el lago de Pátzcuaro, sino la cuenca. ¿Qué implica? La cuenca básicamente son todas las elevaciones que van a provocar que dentro quepa un cuerpo de agua. No tiene precisamente una forma circular o una forma geométrica muy establecida, que digamos, porque las elevaciones no son precisamente de forma circular. La zona de la cuenca del lago Pátzcuaro, así como gran parte de lo que fue o de lo que actualmente es el territorio mexicano, surge a través de varias elevaciones de tierra en el periodo Cretácico, es decir, hace un chorro de tiempo, aproximadamente 53 millones de años. Cuando surgen estas elevaciones hay demasiada actividad volcánica. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues provoca también que haya como varios relieves o que haya que el terreno sea demasiado irregular. Hagan de cuenta que agarran una hoja de papel, la hacen bolita, la desdoblan y quedan pliegues. Bueno, eso es la cuenca del lago de Pátzcuaro, así como muchas partes de la zona central, de lo que actualmente es México. La cuenca tiene algunas características, por ejemplo, es una cuenca cerrada. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene como tal contacto con otros cuerpos de agua importantes. Esto es importante, ¿por qué? Porque no va a tener entonces otra forma de captar agua que no sea mediante las lluvias o posiblemente algunos humedales pequeños que hay cerca de la zona.
pero como tal, al no tener una conexión directa con algún tipo de río o con un lago más grande, se ve muy limitado al nivel de agua que puede llegar a obtener. Paso un poquito con esto y les voy a hablar un poquito de la temporalidad, porque eso nos lo menciona precisamente el título. La temporalidad que yo abarco específicamente con este tema es aproximadamente de mediados del siglo XX hasta inicios del siglo XXI. ¿Por qué esta temporalidad? Por dos cosas muy importantes. La primera, se les diré en un segundo, mejor me paso a la segunda. La cuestión cultural, la cuestión política y social que tiene la cuenca del lago Pátzcuaro creció demasiado a partir del siglo XX, al menos en México, y su repercusión a nivel global, al menos hoy en día, es demasiada. ¿Alguien aquí vio la película de Coco? A través de su mano, por favor. Todos. Eso es todo, Disney. Bueno, la cuestión con la película de Coco justamente nos muestra una actividad como es el Día de Muertos. El Día de Muertos, precisamente en zonas como Pátzcuaro, Sonsunzan, Santa Fe de Laguna, Cucuchucho, Quiroga, que son zonas muy cercanas a la cuenca, bueno, son zonas muy cercanas al lago y son zonas que están dentro de la cuenca del lago Pátzcuaro, van a tener también ciertas implicaciones por toda esta actividad turística que se ha intensificado en los últimos años. Precisamente un poquito después de la película de Coco se incrementó aún más esa expectativa. Otra cosa, tiene también una cuestión social muy importante desde inicios, por así decirlo, de lo que es el estado de Michoacán. ¿Alguna vez han escuchado la cultura purépecha? ¿Todos? ¿Es quién estoy hablando? ¿Solo levanten su mano? Gracias. Ok. La cultura purépecha tiene un mito fundador y básicamente ese mito fundador inicia a raíz de la interacción entre dos grupos. Un grupo huacús, un grupo que se denomina como Huacúsecha, y los isleños, adivinen de dónde, de la ribera del lago Pátzcuaro. Entonces, a partir de ahí existe un mito fundacional de cómo se genera o cómo se va a generar la posterior cultura purépecha, que controla una gran parte de lo que es actualmente el territorio de Michoacán en aquel entonces. Y también tiene una importancia cultural y social por el tema de la pesca. Tal vez hoy en día no sea precisamente así, pero bueno. El nombre de Michoacán viene derivado de Mechoacán. Mechoacán significa lugar de pescadores. Este es un nombre que le dan en la zona central del país, que en aquel entonces era Mesoamérica. Y bueno, la importancia de la pesca va a ser amplia, al menos hasta finales del siglo XX, precisamente por las alteraciones ambientales que ha tenido el lago. La imagen que está ahí de los señores que están como en canoas y que se ven unas como redes, bueno, son redes de mariposas, son redes que se utilizaban precisamente para pescar. Hoy en día eso es más un atractivo turístico que una realidad, porque es muy difícil poder utilizar esas redes para pescar con eficiencia y poder vivir de ello. Pero bueno, esta era la primera cuestión que les decía. También estoy hablando, también vamos en el siglo XX y esa es mi temporalidad, una cosa muy importante. A partir de los años 50 llegan al lago de Pátzcuaro dos japoneses cuyos apellidos omití, y qué feo porque la verdad no me acuerdo cómo se pronunciaban. Pero bueno, aproximadamente en los años 50 llegan dos japoneses junto con todo un grupo de científicos a intentar establecer la estación limnológica del lago Pátzcuaro. Logran establecer la estación limnológica y a partir de eso surgen los primeros estudios científicos que nos van a hablar de cuestiones como calidad del agua, fitoplancton, zooplancton, tipo de especies, inclusive cuestiones como qué animales habitan en la zona de la cuenca, calidad del agua, lluvias o cuestiones que podrían pasar un poco desapercibido si solamente lo viéramos como por encima. Es muy importante ese parteaguas porque a partir de ello no solo se empieza a tener una conciencia clara de cómo es el lago, de cómo es la calidad del agua, sino inclusive de que ya está en un cierto riesgo. Ahora bien, hablándoles de cuáles son las problemáticas por las cuales la zona de la cuenca está en riesgo, una de las principales es la erosión. Otra vez, va a decir que no muy grata, pero levanten su manita. ¿Quién sabe qué es la erosión? 1, 2, 3, 4, 5, bueno, sí son bastantes. Ok, para no irme demasiado, la erosión básicamente es la remoción de suelos o el traslado de suelos. Como ya les dije, la cuenca es una zona que aunque no sea cónica, funciona como un embudo. El agua cae básicamente en las montañas, va bajando. Si existe una cubierta vegetal y si existen los árboles con raíces suficientemente adecuadas para que no se logre un traslado de suelos, el suelo no va a sufrir realmente más que pequeños deslizamientos. Sin embargo, hay dos cosas muy importantes aquí. La primera es que
Debido al tipo de suelos, ¿se acuerdan que les dije que era de origen volcánico? Bueno, el problema con que sean de origen volcánico es que son suelos muy propensos a la erosión, son suelos demasiado blandos, y el problema con ello es que en cuanto cae el agua es muy fácil que se provoquen los deslizamientos. No son deslaves propiamente, pero sí se va, digamos, retirando el sedimento. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, como funciona como un embudo la cuenca, cae el agua y si no hay árboles me voy llevando el suelo. ¿Hacia dónde creen que se lo lleva? Hacia el fondo del lago. ¿Qué va a pasar entonces? Que el lago va a perder profundidad. La profundidad podríamos decir, bueno, pero no hay tanta bronca, al final de cuentas abajo puede existir un pozo de agua, no precisamente. Esta es una imagen de cómo se encontraba una zona, y ahorita les diré qué zona es, traigo otro mapa, de lo que es Erongarícuaro hacia la isla de Janitzio. La isla de Janitzio se volvió también como muy icónica a raíz de que empezaron todos estos temas de ¿cómo se llama? Del turismo hacia la zona del lago Pátzcuaro, porque es como que de las zonas más fáciles de acceder y es también como que una zona que en esas fechas la adornan muy bonito, les hacen mucha promoción, casi toda la gente llega directamente a Pátzcuaro y como que la novedad es te llevamos a la isla de Janitzio y de regreso. No vayan, por cierto, están muy buenas esas fechas. Ok, ese es el mapa que les decía. Básicamente la zona que ustedes estaban viendo en la imagen anterior es la zona de Erongarícuaro hacia la isla de Janitzio. Básicamente toda esta zona de aquí. ¿Por qué es importante eso o por qué tomé como referencia específicamente esa zona? Bueno, en esa zona todo lo que... Voy a parar un poquito. Todo lo que está aquí, básicamente antes eran bosques. El problema es de que actualmente ya no hay bosques, entonces toda el agua que cae de acá y recorre hacia el lago está arrastrando todos los lodos. ¿Cuál es el problema de que arrastre el lodo? Bueno, ya les dije, pierde profundidad del lago. Y se volvió muy icónica una imagen que fue la primera que les puse en la presentación, que es la que está como portada, y no tiene muchos años, tendrá unos 3 o 4 años cuando mucho. Básicamente lo que pasaba es que ya se podía llegar de Erongarícuaro caminando hasta la isla de Janitzio, siendo que antes era un lago que tenía profundidades de hasta 15 metros. Ese es el problema con la erosión. Otro problema es la contaminación del agua. La contaminación del agua pasa por diferentes cuestiones. Pasa por descargas residuales, pasa también por problemas o alteraciones, digamos, de índole doméstico. ¿A qué me refiero? No sé, la gente que acababa de trapear, que acababa de lavar, se le hacía de repente medio fácil tirar los detergentes, tirar los residuos, inclusive aceites de cocina directamente al lago. Y eso tal vez en 2 o 3 años no repercutía demasiado, pero con el paso de los años y de todo el siglo XX, inclusive años posteriores, ha dejado el agua en muy mala calidad. Para los años 60 del siglo XX ya se hablaba de que el lago de Pátzcuaro no solamente había cambiado en cristalinidad, sino que inclusive olía mal. Eso ya era un indicativo muy específico de que algo ya no estaba bien con la calidad del agua. También por eso es que en los años 50 fue cuando se empezó como la intención de tener estudios. Los estudios lo reflejaron y en los años 60 ya fue imposible como que ocultar el hecho de que había mala calidad del agua en el lago de Pátzcuaro. Se intentó darle un poquito como de lirio con el lirio. El lirio es una planta que funciona de alguna manera como, no sé, como una especie de purificador dentro de las zonas acuáticas. Sin embargo, el lirio se convirtió en otro problema. ¿Por qué? Porque creció a lo que. En otras palabras, introdujeron el lirio, pero no existieron controles, no existía realmente un plan de qué hacer con él. El problema fue que creció, se expandió. El lirio también le resta vida al lago. ¿Por qué? Porque permite... Perdón. No escucho, pero... me dice. Perdón, el problema con el lirio es que corta oxigenación. El problema con el lirio también es que impide la entrada de luz y eso también va a provocar que las especies endémicas no puedan poner sus huevos. Además de ello, también es una barrera para que puedan navegar las embarcaciones. Entonces la pesca se vuelve prácticamente nula. Cierro con estas 2 imágenes la presentación como tal, bueno, no la presentación, sino el tema de las problemáticas. ¿Por qué? Porque se han intentado buscar soluciones, se han intentado establecer algún tipo de políticas públicas. El turismo en algún momento se volvió como el rescate de los pescadores, porque bueno, si no podemos pescar, al menos podemos hacer vendimia durante la época alta del turismo. El problema es que eso no resuelve como tal cuál es el principal incidente. El principal incidente es que el lago de Pátzcuaro está en una crisis. Y
Y esta crisis pues, no es nueva, no se derivó solamente en los años 20, sin embargo es cuando más se intensifica y cuando más posibilidades hay de estudiarla. Cierro con estas dos imágenes. En la primera es lo mismo, es de Ongarícuaro hacia Janitzio, y ustedes pueden ver que el señor no solo está caminando, sino que va de paseo con sus perritos. Otra cosa son las máquinas que están ahí, son máquinas que se introdujeron también en el siglo XX, fines del siglo XX, junto con unas plantas tratadoras de agua que tampoco funcionaban mucho, que digamos. Y lo único que están haciendo es retirar o intentar retirar los lodos que existen dentro del fondo. ¿Cuál es el problema? Que por más que los retiren, eventualmente va a seguir bajando el lodo hacia abajo. Y ahora sí cierro con esto. No es como tal una solución, yo no puedo presentar una solución porque no soy tan mágico en ese sentido. Pero bueno, se tiene pensado que sí se pueden hacer acciones para restablecer como el bienestar del lago, para restablecer lo que es una buena convivencia dentro del lago. No solamente para las personas, sino justamente lo que les decía. En este caso, si se fijan, menciono sí actividades antropogénicas como la pesca, inclusive la tala, que va a provocar la erosión y algunas otras cosas, pero eso tiene una repercusión directa en lo que es el ambiente. ¿Cuál es el ambiente? Pues es el agua, los animales que hay, cómo dependen las personas de estos animales, las calidades del agua, inclusive cuestiones de salud pública que se derivan a partir de los problemas que existen. Se tendría que hacer toda una labor que incluya políticas económicas, culturales, sociales, ambientales, entre muchas otras, pero esto todavía es un panorama muy difícil. Realmente en tantos años que se ha hablado de alerta sobre el problema del agua de Pátzcuaro, hasta recientes 2-3 años se dio un impacto considerable con la creación de humedales y recuperación de humedales, que curiosamente comenzó por iniciativas de pescadores de la zona, no precisamente por políticas públicas. Y ya, gracias. Gracias. Bueno, pues con esto concluimos la mesa 4. Antes de que se retiren, me gustaría pues agradecer mucho a los ponentes por esta mesa tan nutritiva y con temas tan diversos. Y pues de parte del comité organizador del cuarto congreso de la Red Mexicana de Historia, pues hago entrega de los kits. Paso primero al doctor Sergio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Primero la maestra. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitar a todos los ponentes. Ha sido es un cóctel de conocimiento bastante rico. En muchas ocasiones se ha acudido a estos eventos y como tal hoy aquí seguramente hay muchos que son historiadores, pero a mí me enorgullece mucho, ya que soy maestro también, que bueno, nuestro primer ponente, siendo maestro, está haciendo un trabajo tan importante, de una manera tan responsable, tan completa, tan única, que pues ya mencionó, está próximo a editar su libro. Y bueno, pues todos los historiadores tenemos una base importante de quien aprendimos, que es un maestro. Entonces yo felicito y realmente valoro mucho el trabajo de investigación que ha realizado. Muchas felicidades, maestro. También hacerle una pregunta derivado de ya todo lo que nos expuso, del impacto de ese ferrocarril que existió en la ruta que nos ha señalado. Y la pregunta específica es la siguiente. ¿Cuál es su compromiso profesional, ético y humano como agente activo de su municipio, que es Jiquipilco, para que esta historia del ferrocarril tome sentido y siente precedentes en la identidad cultural e histórica de los habitantes de Jiquipilco?
Bueno, gracias por el planteamiento, pero creo que la convocatoria es para hacer otro libro. En esta parte de lo ético, lo trascendente. Yo creo que aquí la importancia de un trabajo de esta naturaleza es precisamente que nos convoca a recuperar un pasado olvidado, un pasado omitido por muchas situaciones, pero también tiene que ver con la percepción que tenemos la gente que nos acercamos a alguna profesión en términos de la historia. Pareciera que la historia en varias regiones es una ciencia, una disciplina, un saber marginal con relación a otras disciplinas que se creen pues, de mayor uso, de mayor utilidad social. Entonces yo creo que ahí hay muchas tareas que hacer, que difundir para ir creando como esta conciencia, así como lo decía el colega que expuso al último, ¿no? Es como crear ahora, pareciera que la ecología, estas cuestiones ambientales eran así, ambientales, ¿no? Y hoy, bueno, la historia y otras disciplinas están convocadas a aportar sobre esta problemática. Entonces, pues yo veo más que nada retos más que como soluciones a todo esto. Gracias. Una otra pregunta muy concreta para nuestros ponentes. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Si pudiéramos ser breves, por favor, por cuestiones de tiempo. Muchas gracias. Sí, igual quería felicitarles a los cuatro, fueron bastante buenas ponencias, muy entretenidas. Bueno, yo tenía una pregunta para el último ponente, para José Ramón. Te quería preguntar, en este proceso que tú nos enseñaste de erosión y de cambio en el paisaje natural de la laguna, bueno, yo sé que probablemente no lo dijiste porque forma parte de otro capítulo de tu tesis o algo así, pero yo te quería preguntar cuál es el papel del ser humano en ese proceso que tú nos narraste. O sea, por ejemplo, nos dijiste, en esta zona ya no hay bosques, pero ¿por qué ya no hay bosques? O sea, ¿solamente desaparecieron o qué tuvo que ver el humano ahí? O sea, ¿es deforestación tal cual o nada que ver? Gracias. Bueno, me voy a parar ratito. En realidad también es más de una sola causa. Principalmente sí, es la deforestación, pero la deforestación en primera tiene que ver con el cambio de uso del suelo. Si bien el boom del aguacate fue en los últimos años, o al menos en los últimos años de la investigación, sí estuvo presente desde el inicio el cambio de uso del suelo para huertas de frutas. La otra cuestión también tiene que ver un poquito con lo que va por ahí manejando el doctor. También se introdujo el ferrocarril en ciertas zonas del lago de Pátzcuaro. De hecho, hay una zona del ferrocarril que llegaba hasta México y Pátzcuaro se convirtió como en una estación muy central. Eso también tiene que ver. La tala clandestina es también cañoncísima dentro de la zona. Aproximadamente, si no me equivoco, un 40-45% de la cubierta vegetal que se perdió fue justamente por introducción de actividades humanas. Háblese de cambio de uso del suelo, háblese de la tala clandestina, también había cerraderos un poquito más cerca de la zona purépecha, pero bajaban por Igualci, no bajaban por Igualci, bajaban por la parte de atrás, por el operíparo, llegaban hasta esa zona, se llevaban la madera y la llevaban a sus aserraderos clandestinos. Entonces también es todo un lío. Ya no lo mencioné porque sí es meterme demasiado lleno en cosas muy particulares, pero sí, la presencia humana es básica y es fundamental para entender cómo, no solamente con el tema de la deforestación, temas de la pesca y otras cosas, pues también la mano del ser humano está implícita. El problema con la historia ambiental es que el ser humano no juega un papel tal vez central, pero sí está fundamentalmente ahí. Al final de cuentas es una relación ser humano, naturaleza, naturaleza, ser humano. Es un todo. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. Me parece que sería la última porque Vamos a hablar de pero en cuanto a los lagos, yo sobre el momento de tiempo y revisando, me ocurre que España es un país donde prácticamente no hay lagos. Los lagos que hay son pequeños y de montaña y no tienen la cultura que se desarrolla con la convivencia de los lagos. Y esas son las razones por las cuales, sobre todo el agua de Texcoco acabó.
¿cómo se llama? Como acabó. Y otro punto que me quedó por el suicidio, pues mi ponencia fue sobre el plan de Iguala y soy un investigador que trabajó con Iturbide. Hubo un prócer de la independencia, un gran militar de Morelos, Manuel Terán, que se suicidó. Lo mandaron a Texas para investigar cómo estaban las cosas, ya se imaginaron lo que encontró. Y él se fue a Padilla, al lugar donde fusilaron a Iturbide, a ese lugar donde estaba el paredón, y con ropas de gala, ahí terminó su día. Simplemente eso fue algo relativamente conocido. ¿Alguna otra pequeña preguntita muy concreta que vamos a tener? Gracias, pues sí, justo yo también tengo una pregunta respecto a la ponencia sobre el suicidio y recientemente me encontré con un libro que se llama Suicide by Proxy y en ese la autora trataba sobre ciertos casos que ocurrieron en la Alemania moderna y pues en estos casos las personas que buscaban suicidarse agarraban a un niño y lo mataban y se iban a entregar a las autoridades y las autoridades primero las confesaban y después les daban una pena de muerte. Y eso fue en Europa, en la modernidad, y pues eso lo hacían también porque el niño, como era inocente, iba a ir al cielo y pues además ellos podían confesarse y cumplían su cometido, que era quitarse la vida. Y pues me preguntaba si encontraste algún caso similar que ocurrió en Nueva España, en donde amigos que trataban de hacer como cambio o esta como trampa legal para suicidarse. Como tal, de que primero cometieran un homicidio y después se entregaran eso, no. Sí pasaban mucho los casos de familias que caían en problemas económicos y que pues era muy común de que, por ejemplo, el padre llegaba, mataba a sus hijos, mataba a su esposa y después él se suicidaba. No tanto que él fuera y los matara y después sino que era un acto de tomaba a toda su familia y los mataba. De hecho, es muy común el caso acerca de un señor que apostaba en las apuestas de gallo. Entonces, este señor empieza a apostar todo su dinero y después de apostar su dinero, apuesta a su esposa. Él pierde a su esposa y él, por no querer matar a su esposa, mata a su esposa y después se suicida a él porque ya lo había perdido todo. Entonces, no entra como tal eso de que buscaran un perdón inmediato, porque algo que después pasaba mucho en Nueva España era el buscar el perdón a partir de la melancolía, porque era una de las formas en las que tú, si te suicidabas, podías evitar que tu alma fuera al infierno. La iglesia te tomaba como que tú estabas sufriendo mucha melancolía y ellos te absolvían del pecado y te dejaban enterrarte en Campos Santos. Pero como tal no tengo registro yo de algún caso similar a lo que tú mencionas. Bueno, supongo que también es como de las diferencias del catolicismo y del luteranismo. No, eso era católico, que a mí se me hace que es muy exagerado. Le vamos a dar la palabra por último aquí al doctor y con esto terminaremos la ronda de preguntas. Sí, para la segunda ponencia, en términos de los castigos, se señaló que había una diferenciación para mujeres y para hombres. Había alguna diferenciación para los grupos de, digamos, por su origen étnico, es decir, indígenas era el castigo mayor en términos de los mestizos, ¿no? Porque uno se queda con la idea que en el siglo XIX el código penal era para los indígenas y el civil era para los mestizos, ¿no? Pero bueno. La diferenciación más que nada era que, por ejemplo, al mencionar los azotes, a un español no lo iban a azotar, azotaban a cualquiera de las otras calidades étnicas, pero a españoles o criollos no, a ellos no. Respecto a cuál era mayor o no, si era indígena o era español, la pena de muerte iba parejo, fueras indígena o fueras español, un español, iba a ser la manera que, por ejemplo, con ahora sí que la guerra, hubo personas que no fue nada más la ejecución, sino todavía fue la distribución del cuerpo por los lugares en donde había delinquido, donde se habían cometido los homicidios. Bueno, fue el caso de Girón y de Castilla, o sea, ellos dos
por eso apelaban. Sí, me van a matar, pero no por poner mi cuerpo como ejemplo en X plaza van a terminar las penas. Y la otra diferenciación es que en el caso de mujeres, por lo menos, no hay ningún registro de una mujer ejecutada bajo la pena de muerte. En un expediente hay una referencia que sí se había levantado de la zona de castigo que se había ejecutado una mujer en Durango, mas sin embargo, al ser el archivo de la audiencia, yo he buscado rastrear si se ejecutó o no, o por lo menos hay un registro, no hay, porque yo tengo otros dos registros de mujeres que son sentenciadas en primera instancia, mas cuando llega la audiencia, no, las envían a la casa de recogidas a ambas por 8 y 6 años. Pero eso más que nada eso va la diferenciación. Otros sí buscaban que, por ejemplo, en el caso de la ebriedad fuera un atenuante de ser ejecutado en la pena de muerte, pues desterrarte 5 años de tu jurisdicción, pues había una diferenciación muy grande. No era lo mismo perder la vida que te corrieran 5 años del lugar de origen o el lugar donde había cometido más que nada el homicidio. Bueno, con esto cerramos la mesa número 4 del día de hoy. Y bueno, pues fue muy rica esta mesa con temas muy diversos que sabemos van para más discusiones, entonces pues ya podrán seguir ahí con los ponentes rumbo a otras sedes. Y pues los seguimos invitando a que revisen el programa, que nos acompañen a las demás actividades y pues esperamos vernos el día de mañana. Muchas gracias.